Creo que tener un secreto te da poder, pero tan pronto lo compartes, pierdes ese poder. Muchas personas en este caso guardaron secretos. Era un grupo de chicos estadounidenses que trabajaban en un Burger Chef, a quienes asesinaron brutalmente en el bosque. Imaginen qué tipo de torturas sufrieron. Es la definición del terror. Es uno de los crímenes más infames del estado, el secuestro y asesinato de 4 trabajadores de Burger Chef. De haber sabido qué pasaba esa noche, hubiera venido hasta aquí y me habría involucrado, aunque me dispararan y me mataran. Hay un hombre que tiene un gran secreto. Esa persona sabe lo que pasó. Abran bien los ojos. Burger Chef tiene grandes, jugosas e increíbles hamburguesas para todos, de pura carne de res. Trabajamos duro Burger para Chef complacer. tenía su sede en Indianápolis. La fundaron en 1954. Burger Chef orientó parte de su marketing hacia los niños para atraer también a los padres. A la familia Burger Chef le gustaría invitar a tu familia a cenar. Eran reconocidos en ese entonces. Iba al Speedway muy a menudo a comer porque mi amigo trabajaba ahí. Burger Chef era justo como McDonald's. Me gustaba estar ahí. Todo el mundo iba a enseñar sus autos y demás. Burger Chef tuvo la primera cajita feliz. Tenía 2 personajes animados, Burger Chef y Jeff. ¿Una Diver hamburguesa? Es una deliciosa hamburguesa con una sonrisa en el envoltorio y un premio adentro. ¡Hamburcinante! Trabajé en el Burger Chef de Speedway en 1978. Era chef de línea. Cuando empecé a trabajar en el restaurante estaba nervioso. En ese entonces yo era un chico muy tímido. Burger Chef era un grandioso competidor. Estaba a la altura de McDonald's. Me encantaba. Lo extraño mucho. Soy Anya Kane. Y yo soy Kevin Greenlee. Y somos The Murder Sheet. Al terminar la cobertura de Burger Chef, The Murder Sheet investigará homicidios relacionados con restaurantes el resto de la temporada. En Indiana, donde vivo, corría el rumor de que Burger Chef hacía sus hamburguesas con gusanos, y por eso mis padres me prohibieron pisar, mucho menos comer en Burger Chef. Y se convirtió en un problema cuando regalaron carteles de la Guerra de las Galaxias. Hola, bienvenido a Burger Chef. Me gustaría uno de los carteles. Finalmente, después de suplicarles, me dejaron ir a comprar allí para que me regalaran el cartel de la película, pero tuve que botar la comida enseguida. ¿Artu? Mejor nos vamos. Burger Chef tenía su sede en Indianápolis. Cuando hablamos de Speedway, se refiere básicamente al patio trasero de la compañía. En 1978, Speedway tenía la apariencia de ser una ciudad tranquila a las afueras de Indianápolis. La realidad era un poco más oscura, había talleres clandestinos, había mucha droga circulando en el área. Y aunque el ambiente era muy plácido y agradable como el de una ciudad pequeña, en realidad había mucha delincuencia. Estábamos en el Indianapolis Motor Speedway. Había hippies y viciosos. No hablabas con la gente si no la conocías porque probablemente te golpearían. Bien, adelante. Bueno, yo era un mecánico grasiento a mis 10 años. Empecé a desmontar los autos de mi padre y vaya si se enojaba. En 1978, yo era un diablo sobre ruedas. Quemaba neumáticos alrededor de Burger Chef. Jane Fried, mi amiga, se molestaba demasiado porque salía mucho humo de las llantas traseras. Abría la ventanilla de servicio y me decía, no hagas eso nunca más. Y yo me reía muchísimo. Imaginen eso. Diría que en el 78 Speedway era una ciudad
muy pueblerina. No había muchos afroamericanos en el lugar. Para mí era una ciudad racista. La policía de allí era conocida por detener a las personas negras del vecindario. Se creían los dueños de todo. Así lo vi siempre. En el pasado, Speedway no estaba preparado para lo que ocurrió en Burger Chef. Una chica que trabajaba en el Burger Chef de Speedway me parecía muy linda y la invité a salir. Ella tenía que trabajar esa noche y le pidió a Mark Flemons que la reemplazara. Y Mark dijo que sí. Lo crean o no, esa fue la primera cita de mi vida. El 17 de noviembre de 1978, un viernes en la noche, hablé con Mark y supe que tenía el turno nocturno. Su horario cambió y le dije, amigo, ¿me acompañarías a casa cuando salgas de trabajar? Esta ciudad no era buena en la noche para un hombre negro. Siempre íbamos en grupo o en pareja. Eran alrededor de las 11:30 o algo así. Y me dije, será mejor que cruce el estacionamiento y me reúna con mi amigo para irnos a casa. Poco después de la cita, pasamos por Burger Chef y la chica se dio cuenta de que el auto de Jane no estaba. La administradora debía estar ahí para cerrar. Las luces seguían encendidas. Había algo raro. Me acerqué a la puerta, miré adentro y no había nadie. Entonces golpeé. Nada. Pensé, ¿dónde diablos está? Sabe que debemos caminar a casa. Fui hasta allí y ¡bam! La puerta estaba abierta. Me acerqué y asomé la cabeza. Dije, Jane, Mark. Nadie respondió. Algo me dijo que no entrara ahí. No entres ahí. Y no lo hice. Llevé mi cita a su casa a la medianoche y conduje de vuelta a Burger Chef. Quise volver para ayudarlos a cerrar. La puerta trasera estaba abierta y había luz en su interior. Entré al lugar y no había nadie. Revisé por todas partes. Revisé en el vestidor, el congelador. No había nadie. Los abrigos de las mujeres estaban ahí. Entré a la oficina de la administradora y lo primero que vi fue que la puerta de la caja fuerte estaba abierta. Todos los billetes de $1 habían desaparecido y llamé a la policía. Faltaban 4 chicos. Se avisó a los familiares. Nadie sabía a dónde fueron. Los 4 empleados desaparecidos eran la asistente de gerencia, Jane Fried, y su equipo de 3 empleados, Ruth Shelton, Danny Davis y Mark Flemons. Mark era una persona muy abierta. Tenía un gran corazón, ¿sabes? Su familia era testigo de Jehová y eran muy estrictos con él. Jane era una chica adorable y tímida. Cada vez que la veías tenía una sonrisa en su rostro. Me gustaba hablar con ella. Siempre quise que fuera mi novia, pero nunca llegamos a eso. Mi hermano me despertó y dijo, despierta, Teresa, despierta. Secuestraron a Ruth. Mi hermana mayor, Ruth, era muy callada cuando la conocías. Ruth quería ser programadora informática. En aquel entonces, acababa de empezar las clases en la secundaria. Danny Davis era un chico de 16 años, pero tenía grandes sueños. Quería unirse a la Fuerza Aérea. La gente que lo conocía nos dijo que era muy nuevo en Burger Chef. Estaba en la cama, durmiendo, y empecé a oír golpes en mi ventana. Me levanté, y cuando miré, era la hermana de Mark. Me dijo, bueno, Kirk, te diré la verdad. Creen que los secuestraron. Le dije, ¿de qué diablos estás hablando? Cuando la hermana de Mark me dijo que los empleados de Burger Chef desaparecieron, entonces volví al restaurante.
Había policías de Speedway por todas partes, la Policía Estatal de Indiana y también muchos reporteros. Hablé con los investigadores y solo les conté todo lo que vi esa noche. Anotaron mi historia y ellos me trataron como sospechoso. La policía decía que seguramente ellos tomaron el dinero y salieron a divertirse, pero eso no tenía sentido. En primer lugar, Ruth, Jane, Mark y Danny trabajaban juntos, pero no salían juntos, eran de diferentes edades y diferentes escuelas. Lastimosamente permitieron que el personal del restaurante entrara a limpiarlo como si nada, y dejaron que abriera al día siguiente. No había escena del crimen que procesar. Fue devastador para este caso. Los medios se involucraron. En la radio y la televisión salió que habían desaparecido. Se realizó una búsqueda con voluntarios y agentes de la policía. El domingo, un hombre descubrió una escena horripilante. Encontró los cuerpos de Danny Davis y Ruth Shelton tendidos uno al lado del otro, boca abajo, en sus uniformes de Burger Chef. Y a poca distancia estaba el cuerpo de Jane Fried y también Mark Flemons. Había visto la cobertura de las noticias, vio los uniformes del restaurante y sabía lo que significaba y llamó a la policía. Bienvenidos a la casa. Hank es nuestro perro favorito. Se llama así por Hank Williams. Es el mejor cachorro del mundo. Me nombraron policía estatal de Indiana en 1972 y me ascendieron a sargento. Pasé la mayor parte del tiempo, del 78 al 86, involucrado en la investigación Burger Chef. Con mi esposa íbamos a casa y escuché en la radio de la policía un mensaje sobre unos chicos que desaparecieron del Burger Chef. Quedé realmente sorprendido cuando supe que los habían asesinado. El Departamento de Policía de Speedway y la Policía Estatal de Indiana anuncian el hallazgo de los cuerpos a última hora de esta tarde en el condado de Johnson, Indiana. Los cuerpos se encontraron en esta área. Está a unos 32 kilómetros de Burger Chef. El hecho de llevar a los chicos a una distancia como esa y a un lugar tan específico nos hace preguntarnos cuál era el propósito. Tal vez los autores querían interrogar a uno de ellos. Tal vez los secuestradores entraron en pánico y no pensaron con claridad. En todos los homicidios de comida rápida que hemos investigado e involucraron asesinatos en masa, la mayoría ocurrió dentro del restaurante. Es bastante raro que lleven a otro lugar a un grupo de personas para asesinarlas. A estos chicos los asesinaron de 3 maneras diferentes. A 2 les dispararon, a 1 lo apuñalaron y a otro lo golpearon. Por cómo ocurrió todo, seguro que hubo más de una persona implicada en esto. Tal vez 3. Creo que superaban a Mark en número o tuvieron que apuntarle con un arma para que no reaccionara e intentara salir de allí luchando por su vida. En la escena había un camino empedrado. Por aquí. Danny y Ruth estaban justo sobre ese terraplén boca abajo. A ellos los ejecutaron. Se recuperaron las balas de los cuerpos, eran calibre 38. No había casquillos, no había mucho que recoger. Estaban los cuerpos y lo que había en ellos o dentro de ellos, esa era toda la evidencia. Hallaron a Jane a unos 50 o 75 metros de distancia boca abajo. La ropa no estaba rasgada. Alguien se le acercó por detrás y con 2 golpes contundentes la apuñaló 2 veces en el corazón. El cuchillo se partió por la empuñadura. A Mark lo hallaron del lado izquierdo. Estaba de espalda. Los pies estaban doblados debajo de él. Los dedos estaban así. Parecía que alguien lo tiró hacia atrás, se puso encima de él y lo golpeó. Le dieron una paliza. Murió por una hemorragia nasal. Ahogado por su propia sangre. Si hubiera estado de lado, habría sobrevivido.
No se recuperó ningún arma, tampoco se recuperaron casquillos. Eso podría sugerir que quien cometió el crimen fue muy cuidadoso y muy meticuloso. Se revisó la escena con detectores de metales. Se revisaron las cunetas, la calzada, las granjas en las proximidades y no se encontró nada. Al observar la escena del crimen, las muertes de Mark y Jane parecen más personales. Mark murió por traumatismo. A Jane la apuñalaron hasta morir. La gente lo supo y pensó que los categorizaron por niveles. En la mañana encontraron el auto abandonado del asistente de gerencia Jane Fried a pocos kilómetros de la comisaría. Hallaron el auto abandonado de Jane Fried, estacionado aquí en esta área. No sabemos por qué eligieron este lugar. Tal vez se encontraron con alguien. No entendemos por qué se llevaron su vehículo. Vas con alguien a clases y de repente termina muerta. Es algo difícil de enfrentar. Me impactó. Denunció un robo y la policía no sabía qué pasaba. Pero lo que pude entender es que gracias a Dios yo no era uno de ellos. Pude fácilmente haber estado ahí de haber llegado unos 5 o 10 minutos antes. Ella es mi madre, la señora Thompson. Cuando dijeron que los encontraron muertos, nos cambió la vida a todos. El señor Ken trabajaba en la morgue que tenía el cuerpo de Mark. ¿Sí? Me habló de la condición del cuerpo y en verdad me sorprendió mucho. Lo mataron a golpes. Le dieron una paliza. Durante años no trabajé en lo que sentía y me molestó todo el tiempo. Nos has acompañado a lo largo de un año lleno de cambios. Oh, no puede ser. Creando nuevos espacios. Y conociendo personas fabulosas. El funeral de Ruth fue muy duro para mí. Era joven y mucha gente estaba afligida. La funeraria decidió cerrar el ataúd en la noche y mientras mi madre lo cubría por encima con su cuerpo, no paraba de llorar y sollozar. Realmente fue inevitable sentir que ese era el peor dolor que se podía experimentar. Lo que me preguntaba era quién estuvo cerca de Burger Chef cuando eso ocurrió. La Policía Estatal de Indiana tenía muchas teorías. Me preguntaban, ¿qué tipo de persona era Mark? ¿Mark se drogaba? ¿Tú consumes? Y me dijeron, ¿te harías una prueba con el detector de mentiras? Siempre sentí que intentaban insinuar que yo les mentía. Bueno, la policía intentaba hipnotizarme, ¿sabes? Querían que él dijera que estuvo allí esa noche. Y les dije, busquen a quién culpar de los asesinatos, del secuestro, pero no van a culpar a mi hijo. Cuando la gente habla de este caso, tiende a pensar que Mark o Jane eran el objetivo principal de los homicidios. Y se debe a varias razones. A medida que avanzaba la investigación, se recibieron muchas pistas de drogas y familiares implicados en actividades de narcotráfico. En 1978 se dijo en las noticias que Mark Flemons estaba involucrado de alguna forma con drogas. Su padre informó que en una ocasión encontró a Mark en un apartamento donde había gran cantidad de marihuana. Mark pudo haber tenido una vida secreta que yo desconociera. No lo creo, pero si se drogaba, nunca lo hizo cerca de mí. La primera gran pista que se presentó fue un hombre de Speedway. Fue a la comisaría y les dijo, oigan, anoche estuve en Burger Chef. Un par de individuos se acercaron a mí y a mi novia. Eran 2 hombres. Obtuvieron entonces una descripción. Y alguien se ofreció a hacer 2 bustos de arcilla de estos dibujos compuestos. El resultado final al publicarlos fue un montón de llamadas y llamadas. Los investigadores hicieron bustos de arcilla. Fue una noticia nacional. Sin duda alguna, fue un circo mediático. Desesperada por pistas, la policía solicitó la ayuda del público. Nos han dado muchas pistas falsas.
Estaban los oficiales del condado de Marion, la policía estatal y el FBI. Era una pesadilla manejar esto. Había una línea de información. El teléfono no paró de sonar al comienzo. Era increíble. Cuando se da una situación donde la información llega masivamente, resulta muy difícil separar el grano de la paja y eso complicó la investigación desde el principio. Se generó gran actividad como resultado de estas pistas, pero nada que en verdad se relacionara con el crimen en cuestión. Ruth era mi hermana mayor. Nos llevábamos 5 años. Yo la idolatraba. Parecía hacerlo todo a la perfección y no parecía tener miedo a muchas cosas. Ruth era mi modelo a seguir. Tengo los anillos de ambas de la secundaria. Miren lo pequeña que era. Si hay algo que siempre me molestó es que alguien decidiera asesinar a una jovencita. Ellos eran unos niños y los mataron. Tengo los marbetes con el nombre de Ruth. En ella, si se fijan, verán que dice Ruth, no dice víctima. Ninguna dice víctima. Por algo tiene un nombre. No es raro escuchar que digan las 4 víctimas. Cuando usas esas palabras, le quitas su identidad en su totalidad. Le das más importancia a cómo murieron a quienes eran realmente. En los primeros 3 años después de los asesinatos, no hubo ningún avance importante en la investigación. Y la siguiente gran pista apareció en 1981. La escena es la prisión del condado de Marion. Se produjo una pelea en el lugar entre 2 reclusos. Uno era Jane Fried, el hermano mayor de Jane Fried, víctima de Burger Chef. La otra persona era un tipo pequeño y pelirrojo llamado Allen Pruitt. Parece que lo arrestaron por haber violado la libertad condicional. Es difícil encontrar registros penitenciarios tan viejos. Arrestaron a James Fried por un cargo de cocaína, un cargo importante. La rencilla se originó porque Pruitt le hizo un comentario a James. Lamento lo de tu hermana, nada más. Como resultado de esta pelea, Pruitt decidió visitar a uno de los consejeros de la prisión y le dijo que tenía información sobre los asesinatos. Fui la última persona en ver a las víctimas vivas esa noche en Burger Chef. Recibimos una llamada para ir a la prisión de Marion. Allen Pruitt estuvo involucrado en una pelea con James Fried, el hermano mayor de Jane Fried. Allen nos contó una historia. Dijo que fue a Dunkin' Donuts la noche del asesinato y que al salir oyó una conmoción en el restaurante. Mi amigo y yo estábamos muy intoxicados. No había comido nada en todo el día, pero tomé mucha cerveza. Parecía que Burger Chef ya estaba cerrado. Y entonces decidimos ir a Dunkin' Donuts, porque precisamente se encontraba al lado del restaurante. Salí a fumar un cigarrillo y vi una camioneta naranja. La camioneta estaba estacionada aquí y yo podía verla bastante bien. Entonces vi a 2 sujetos que reconocí, Tim Willoughby y Jeff Reed. Vi a Jeff entrar al Burger Chef y luego lo vi salir por la parte trasera del edificio, sujetando a Mark por el cuello de la camisa. Pude escuchar cuando lo subió a la camioneta. Jeff subió a Daniel Davis y a Ruth a la camioneta. Vi a Tim Willoughby y a Jane Fried salir por la puerta trasera. Estaban discutiendo. Ella dijo algo como: nunca había oído a Jane maldecir en su vida. Pensé que tal vez la había ofendido de alguna forma y se molestó. Por eso estaban ajustando cuentas. No sabía que habían secuestrado a alguien. Y se fueron. Y esa fue la última vez que los vi. De haber sabido qué demonios pasaba esa noche, hubiera venido y me habría involucrado.
Aunque me dispararan y me mataran, me importaba una mierda. Tim Willoughby y Jeff Reed fueron los dos hombres que Allen Pruitt mencionó en su declaración a la policía. Jeff Reed era conocido por pelear con la gente, consumía muchas drogas, parece que estaba involucrado en el tráfico de las mismas, incluso dicen que actuaba como una especie de sicario para diferentes organizaciones dentro del narcotráfico y no tenía miedo de usar la violencia. Tim Willoughby vendía drogas, cocaína principalmente. En la escuela siempre se creía el mejor de todo el mundo. Era un sujeto engreído. Pruitt, Jane Freed y Tim Willoughby se graduaron en la misma secundaria. Jane era una chica de campo. La gente que la conocía hablaba de su sonrisa. La gente le decía Dulce Jane. Pudimos hablar con una de las amigas de Jane, quien la conocía muy bien y dijo que Jane estaba involucrada en la venta de drogas. Ella ayudaba a su hermano mayor, James, que traficaba con ellas. Nos describió un cuadro un poco más oscuro, porque pensaba que Jane se involucraba cada vez más en el narcotráfico. Nunca imaginé que las drogas se hubieran esparcido tanto en Speedway. Ahora que lo pienso, supongo que siempre estuvieron ahí, pero me protegieron de ese mundo. Cuando trabajaba en Burger Chef, siempre me gustó Jane. Era una administradora muy agradable, pero Jane era conocida por desaparecerse de repente durante la noche. Interrogué a Allen Pruitt sobre Burger Chef. ¿Qué crees que estaba pasando? Creo que se habló de la situación en la que Jane se involucró con Tim Willoughby. ¿Qué situación? Drogas. Jane traficaba para Jeff y Tim. Ella llevaba 60 gramos de cocaína y dijo que se la robaron del auto. Cada vez que ella vendía para él, algo le pasaba. Había problemas con el dinero. Nunca llegaba completo. Tim estaba por eso. ¿Lo que sabías sobre la venta de drogas es lo que Tim te contaba? Sí, Tim y Jeff. Allen Pruitt tenía un poco más que ganar al acudir a la policía con esa historia. No obtuvo ninguna gran recompensa y tampoco pidió tiempo fuera. Todo eso lo convirtió en un testigo bastante creíble. Y mientras Pruitt hablaba con Kramer, reveló lo que pasó el día después de los asesinatos. Aún no sabía que se habían cometido. Estaba fuera del Dairy Queen. Tim Willoughby y Jeff Reed llegaron en una camioneta naranja con una chica atrás. Mary Ann Higginbotham era la novia de Tim Willoughby. Le pregunté a Tim qué fue lo que pasó en Burger Chef. ¿Qué problema tuviste con Jane? Actuó como si yo fuera su mejor amigo. Querían saber si quería salir a dar una vuelta, beber alguna cerveza y fumar hierba. Dije, claro, ¿por qué no? Jeff Reed conducía la camioneta. Tim Willoughby iba en el asiento del copiloto. Mary Ann iba en la parte de atrás. Vi un revólver niquelado, calibre 38. Mary Ann parecía haber estado llorando. Y luego dijo, Allen, creo que van a matarme. Le pregunté, ¿qué dices? Y repitió, creo que van a matarme. Yo no sabía qué hacer porque no tenía idea de lo que pasaba. Tim Willoughby le susurró algo a Jeff Reed y ya me estaba sintiendo muy incómodo. Mary Ann le gritó a Tim, tienes que dejar de hacer esa mierda. Si no paras, iré directo a la policía. Tim Willoughby pasó la mano detrás del asiento y le dio una bofetada en la cara a Mary Ann y le dijo, cállate la boca. Estaba muerto de miedo. La camioneta se detuvo en un puente llamado Espinazo del Diablo. Caminamos hasta el arroyo. Mary Ann se volvió hacia mí y me dijo, Allen, corre tan rápido como puedas porque creo que te van a matar. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude.
Mientras corría, escuché un disparo. En ese momento pensé que me iban a matar. Hola, probando. En nuestro podcast indagamos en la historia de Allen Pruitt. A través de esa investigación descubrimos detalles impactantes sobre Mary Ann Higginbotham. Visitamos el arroyo en Mooresville, Indiana. En junio de 1979, un adolescente encontró un barril sellado en un arroyo. Introdujo la mano en él y encontró un cráneo podrido. Hallaron el cuerpo de Mary Ann Higginbotham sellado en un barril de 200 litros. Le dispararon y la asesinaron. Hallaron sus restos unos 7 meses después de los asesinatos de Burger Chef. Según la declaración que le tomamos a Allen Pruitt, él pudo ser la última persona que vio a Mary Ann con vida. Estamos en el Espinazo del Diablo. Aquí fue donde Allen Pruitt dijo que Jeff Reed y Tim Willoughby lo persiguieron. Mary Ann Higginbotham murió por un disparo en la cabeza. Encaja con la historia de Pruitt. Sí. Hasta el día de hoy le sigo creyendo a Mary Ann. Ella sabía que Tim Willoughby y Jeff Reed cometieron los asesinatos. Estoy seguro de que la asesinaron para callarla. ¿Por qué no fuiste a la policía al principio y les contaste todo? Jeff no paraba de hacer amenazas. ¿Qué hay del cuerpo de Mary Ann que hallamos en un barril? ¿Por qué no dijiste nada? Me amenazaron mucho. Dijeron que matarían a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Cuando volví a encontrarme con Jeff Reed, me apuntó con una pistola y me dijo, ¿sabes lo que va a pasar si abres la boca? Le dije, ¿sí? Supongo que sí. Sabemos que Allen Pruitt estuvo en Burger Chef. La pregunta es, ¿Allen Pruitt es un testigo o un sospechoso? Jim Kramer pensó desde el principio que tenía al responsable. Era un... Allen Pruitt daba la impresión de no ser muy inteligente. Querían que me sometiera a la prueba del polígrafo y pasé todas las preguntas que me hicieron con gran éxito. Le hicimos una prueba de polígrafo y no la aprobó. No pasó porque no estaba contando toda la historia. La policía me dio tiopental sódico, que es un suero de la verdad. Eso es mentira. Qué gracioso. Ya había oído sobre eso. Sentado hoy aquí, todavía no sé si creerle o no. Sabemos que Pruitt estuvo ahí y o nos está diciendo la verdad o está mintiendo. Y si miente, ¿por qué lo hace? Que me amenazaran tanto me estaba destruyendo. Finalmente tomé la decisión de que tenía que decir las cosas como eran. ¿Estás dispuesto a testificar ante la corte? No me entusiasma, pero lo haré. Tim Willoughby y Jeff Reed fueron los hombres que Allen Pruitt mencionó en su declaración. A ninguno de ellos lo llevaron para ser interrogado oficialmente. En el caso de Tim Willoughby, se encontraba desaparecido. Willoughby se dio a la fuga tras enfrentarse a cargos en torno a una red de robos de autos. Él era un fugitivo, pero Jeff Reed seguía cerca. Tuvimos problemas para localizar a Jeff Reed. Luego supe que estaba recluido en la prisión de Danville, pero iban a liberarlo y pensé, es mi oportunidad. Fui a la prisión. Sabía que él no tenía dinero. Lo recogí y lo llevé a desayunar para hablar con él. Comimos. Nunca lo acusé, pero le dije, estás involucrado. Se sentó y comió. Nunca dijo una palabra. No dijo, yo no lo hice, no me involucré, no dijo nada. No tenía nada para continuar con la investigación, era mi oportunidad. No teníamos nada para seguir, ni siquiera con la historia de Pruitt. No podíamos verificarla, no teníamos evidencia. Solo teníamos una declaración cuestionable. No era un testigo creíble, no podíamos avanzar. Había muchos rumores sobre Mark.
que se reforzaron por el hecho de que eligieron a Mark para recibir una paliza en el transcurso de los asesinatos. ¿Alguien lo tenía en su punto de mira? A menudo se hablaba de Mark porque en 1978 las noticias afirmaban que estaba involucrado en el mundo de las drogas. Personas que le conocían muy bien se opusieron a esa historia. Nunca supe que estuviera metido en drogas. No le atribuyan eso a mi amigo. No lo voy a permitir, lo defenderé hasta que esté en la tumba. Mark fue la única víctima afroamericana. Los otros 3 eran blancos. Nosotros sentimos que hay algunos matices raciales porque la gente dice que Mark fue el objetivo. Los rumores sobre Mark eran racistas. Esto es lo que yo sabía de él. Esta es mi historia. El mayor bloqueo que tuvimos fue la falta de pruebas en Burger Chef, la falta de pruebas en el bosque y la de Casquillos. Después de tanto tiempo, sin que nada se solucionara, pierdes la esperanza. Prefiero no tener esperanza para luego perderla. Son muchos altibajos. Llegué al punto de la insensibilidad. Cuando el caso volvía a enfriarse, ya estábamos en 1989, aparece otra bomba. Alguien confesó los asesinatos. Este nuevo sospechoso es un hombre llamado Donald Forrester. Era un hombre con una historia aterradora. Donald Forrester estaba detenido. Secuestró a una chica y la violó. Lo declararon culpable y lo condenaron a 95 años. Forrester sabía mucha información que solo el asesino sabría. Hoy es 9 de enero de 1989. Bien, dices que alguien recibió una buena paliza. ¿Quién fue? Un negro. Un chico negro. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, ¿lo sabías? Lo sabía que estaba herido. Pensé que lo mataron a golpes, que ya estaba muerto. La policía llevó a Donald Forrester a la escena del crimen en el condado de Johnson. Él mostró dónde estaban los cuerpos y cómo estaban distribuidos. Forrester dijo que Jane Fried visitaba a menudo una casa en particular en Speedway para comprar drogas. ¿Por qué querías a Jane Fried? Debía $15,000. ¿Y debía todo ese dinero en qué? ¿En drogas? En cocaína. Estaba Ruth, a quien le llamas Ruth y le disparaste en la cara. Sé que maté a Danny, a un chico llamado Danny y a una chica llamada Ruth. ¿Con qué tipo de arma? Una calibre 38. Forrester pudo darles a los investigadores algo increíblemente concreto. Llevó a los investigadores hasta un lugar donde arrojó algunos casquillos. Los lanzó por un inodoro. La casa en la que estaba viviendo tenía una fosa séptica, y eso significa que al tirarlos por el inodoro terminarían en la fosa séptica a pocos metros de su casa. Los detectives cavaron en el patio de esa casa para llegar a la fosa séptica y encontraron 3 casquillos. Silicon Valley tiene su buena dosis. En realidad, es increíble imaginar la escena donde los detectives cavan en la inmundicia. El departamento del comisario trabajó con Forrester. Fueron al lugar donde arrojó los casquillos. Y de hecho recuperaron unos, pero esos casquillos eran del calibre equivocado. Encontraron casquillos calibre 22 en la fosa séptica. A Ruth y a Danny los asesinaron con una .38, así que no concordaba. Su confesión se desmoronó. ¿Qué pasó a continuación después de golpear a ese chico negro? Los atamos y los dejamos ahí. Usamos un poco de alambre en uno de ellos. Lo sé porque vi que uno de los chicos tenía alambre, así que una mano estaba atada. Forrester decía que las víctimas estaban atadas, pero no hay signos de que ninguna de las víctimas de Burger Chef estuviera atada de ninguna forma. Era un mentiroso y lo demostramos. La confesión de Donald Forrester se cayó por completo. En realidad, tenía un incentivo bastante fuerte: mantener a los detectives del condado interesados en él. Forrester fue sentenciado a 95 años por violación. Los jueces le dijeron que si resolvía el caso de Burger Chef, podrían garantizarle una sentencia menor. Era exactamente lo que quería. Le dije que volvería a prisión. Golpeó la mesa con fuerza y me miró. Me fulminó.
Si me envías de vuelta a prisión, nunca resolverás este caso. Bueno, fin de la historia. Era un mentiroso. Es todo. Donald Forrester murió de cáncer en prisión en el 2006. No obtuvimos respuestas. El caso sigue sin resolverse 4 décadas después. Después de los asesinatos, las ventas de Burger Chef decayeron mucho. Al final cerró. Con el tiempo, ellos vendieron el lugar a Hardee's. La cadena de restaurantes Burger Chef cerró en 1982. Ya no existe en ninguna parte. Creo que este caso solo puede resolverse si llega a hacerse público. Con suerte, un día alguien podría presentarse. Hay un hombre que tiene un gran secreto. Esa persona sabe lo que pasó. Esos chicos podrían estar vivos si yo hubiera estado ahí. Probablemente les habría salvado la vida. Conocía muy bien a Jane. Y la forma en que la mataron. ¿Cómo una persona puede ser tan malvada para salir y matar a esos pobres chicos sin razón? Ni siquiera sé por qué Dios me mantiene aquí. Debí haber muerto hace años. Este caso parece un oasis en el desierto. Sigues caminando hacia el pensado que estás por llegar y entonces desaparece. Pero Kevin y yo somos personas muy testarudas y seguiremos caminando. ¿Nos dirás algo más mientras estás aquí? Sé que hay mucha más gente involucrada en esto. No directamente en el asesinato, pero hay mucha gente que está relacionada con lo que sucedió. Solo hemos tenido un par de confesiones falsas. Un montón de familiares mencionaron a un tío o un hermano, pero aún no lo resolvemos. Es frustrante. Hace tiempo que no entraba aquí. No había vuelto desde 1978. Siento cierta calidez con solo mirar el lugar. ¡Wow! Lamento lo que pasó. Eran buenos chicos. Ninguno de ellos merecía lo que les pasó. Sin duda alguna me rompieron el corazón. Dice Ruth Shelton, bondadosa y con gran corazón. Este árbol significa que no hemos olvidado la vida de Ruth. Les pido que si alguien sabe sobre este caso, es hora de hablar. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el futuro. Pienso en este caso todos los días. En el fondo de mi corazón no sé quién cometió este crimen. Esto me molesta. No es nada comparado con lo que han sentido los Davis o los Fried o los Flemons o la señora Shelton. Ellos merecen tener una respuesta. Solo espero que en los años que me quedan se obtenga una respuesta. Pido disculpas si cometí algún error. Pido disculpas a las familias por no haber tenido éxito. Por desgracia, la respuesta a esto sigue siendo secreto. Ese es el problema. Alguien lo sabe.